estoy aprendiendo a estar cada día más a ti. ¿Todo el mundo conoce al profeta Ezequiel? ¿Sí? ¿Dónde lo conoció? ¿Ustedes han leído al profeta Ezequiel? El profeta Ezequiel es de los profetas mayores. Yo no sé si usted sabe, pero el profeta Isaías nos presenta al Hijo Jesucristo, el corazón de Jesucristo, la historia de Jesucristo, las profecías de Jesucristo. El profeta Jeremías nos presenta el corazón del Padre. Dicen el profeta llorón, que era la tristeza que tenía el corazón del Padre al ver a su hijo Israel sufrir tanto y hacer tanta idolatría y paganismo y alejarse tanto de su corazón. Y el profeta Ezequiel es el profeta que nos presenta al Espíritu Santo, que tiene las historias, tiene las profecías, las visiones que hablan más del Espíritu Santo. En el capítulo 22, el profeta Ezequiel está hablando de la condición espiritual del pueblo de Israel. Si usted fuera un doctor espiritual, yo quiero que usted le haga un diagnóstico a la nación del pueblo de Israel en este momento en su historia. Dice Ezequiel 22, verso 3. Dirás pues, le está diciendo Dios a Ezequiel, así ha dicho Jehová el Señor, le está hablando a Israel, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado. Te has contaminado en tus ídolos que hiciste y has hecho acercar tu día y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Las que están cerca de ti y las que están lejos de ti se van a reír de ti. Amancillada de nombre y de grande turbación. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Mire cómo comienzan a describir el pecado en el verso 7. Al padre y a la madre despreciaron en ti. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre. Sobre los montes comieron en ti. Hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del padre descubrieron en ti. Y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera. Cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Precio recibieron en ti para derramar sangre. Interés y usura tomaste. Y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. ¿Usted cuál piensa que es la condición del pueblo de Israel en ese momento? Es una condición espiritual crítica. De todas las cosas que aparecen en esos versos, la razón fundamental para cada uno de esos pecados está al final. Te olvidaste de mí. Y yo sé que a veces nosotros estamos bien pendientes, porque son las cosas visibles, de cuáles son nuestros pecados, de cuáles son las groserías, cuáles son las páginas de internet que no debía haber visto, cuáles son las mentiras que digo, cuáles son las decisiones que tomo basadas en el dinero, cuáles son las desobediencias que hago con mi pastor, con mi mentor, con mi esposo, con mi jefe. Es bien fácil ver eso. Pero la razón principal de todas esas cosas es que nos olvidamos de Dios. La palabra de Dios dice que habiendo conocido a Dios, no le honraron como Dios ni le dieron gracias. Cuando tú tomas a un Dios como nuestro Dios, el único Dios verdadero, y lo quitas del lugar en tu vida, porque nadie lo puede quitar de su lugar. Amén. La palabra de Dios dice que Él te abandona a tus propios pensamientos, a tu orgullo, a tu sabiduría. ¿Cuántos saben a dónde nos lleva nuestra propia sabiduría? Y normalmente uno ve cuando un pastor cae en un escándalo y dice, pastor tal cayó en perversión sexual. Por años estuvo abusando de niñas menores y uno piensa que ese es el problema. No, ese es el resultado del problema. El problema fue que en algún momento se desvió. En algún momento comenzó a predicar un mensaje que no era el mensaje de Dios. En algún momento comenzó a seguir doctrinas
y a ser tolerante con la cultura del mundo y la dejó entrar en la iglesia y principalmente en su corazón. Y cuando tú agarras a Dios, a pesar de haber conocido a Dios, y no lo honras como a Dios, en tu vida, no le das el lugar principal en tu vida y no le das gracias, ya que tú piensas que es que lo lograste tú, Él dice, yo te abandono a tu propia sabiduría. Y eso, según el libro de Romanos, siempre termina en perversión sexual. Siempre termina. Ya la perversión sexual es el final de la historia. Todo comenzó porque no le honraron como a Dios. Mira todo lo que dice el capítulo 22 y de repente es porque se olvidaron de mí. Por eso que cuando Dios va a levantar a Moisés, cuando Dios va a levantar a Joshua, Dios dice que esta palabra, que este libro de mi ley no sea parte de tu boca, ni de día ni de noche. Si la palabra de Dios está en nuestra boca y en nuestra mente, de día y de noche, nosotros vamos a estar bien. Porque Dios va a estar en el lugar que debe estar. ¿Amén? Ahora el Señor está bien bravo con ellos. ¿Cierto? Esa condición del pueblo de Israel en ese momento a nivel espiritual era un deterioro total. Por cierto, eso no sucede en un mes. Esos son años, decenas de años, generaciones, donde esa perversión, donde ese paganismo y esa idolatría se pasan de unos a otros. Por eso que es tan importante que usted esté aquí, pero esté prestando atención a lo que está sucediendo aquí. Porque lo que usted está haciendo hoy va a impactar a los hijos de sus hijos. Va a cambiar la historia de su casa y de su familia. Lo que usted está haciendo hoy no es por usted hoy solamente. No es por lo que está pasando en su casa hoy solamente. Es para establecer un fundamento que cambie la historia de su casa para siempre. Ahora, eso que estaba pasando en la nación de Israel no es muy distante a lo que está pasando en nuestra nación hoy en día. ¿Cierto? Lo que estaba pasando en ese momento, ese nivel de perversión, es lo que está sucediendo allá afuera. Yo no sé si usted se está dando cuenta, pero el mundo cada vez es más mundo. Cada vez la perversión es más perversión. Ya no es que es tolerada, que es permitida, sino que es apetecible. Es atractivo, es ser cool, es lo que está de moda. ¿Usted no piensa que cuando Eva vio la fruta la vio apetecible? Pensó que era bueno. Allá afuera, tú hablas con la gente que está en fornicación o en drogas o en pornografía. Nadie piensa que eso está malo. La gente lo disfruta. Entonces la condición que tenía el pueblo de Israel en ese momento no es muy distinto de lo que está pasando allá afuera en este momento. Así que la medicina que Dios aplica al pueblo de Israel muy bien la podría aplicar a nuestra nación en este momento. Ahora, ¿cuántos saben que nuestro Señor es lento para la ira y grande en misericordia? Esa palabra está... Eso, por cierto, eso es lo que Dios le decía a su Hijo en esa época. Por amor. Porque no quería que se quedara en su condición. Porque Dios, a quien ama... Y después tal, mi mentor me da muy duro. Ese es Dios hablando con su Hijo. Eso no significa que Él odia a su Hijo. Eso significa que Él detesta el pecado. Y nosotros estamos llamados a ser iguales. Ese reloj no está funcionando. Estamos en riesgo. Sí, porque después me van a decir que pare ya. Nuestro Señor, a pesar de todas esas cosas, es lento para la ira y grande en misericordia. Porque justo después de esto, en el verso 30, Dios le está dando palo a la nación de Israel. Estás así, y es porque me olvidaste a mí, y mira lo que estás haciendo. Y nadie puede venir con un cuento chino de que, no, pero es que eso no fue así, Señor. Ese es Dios. Sí, porque hay veces que, bueno, más adelante viene eso igual. Mira lo que dice en el verso 30. Él está disgustado con su hijo, está disgustado con el pueblo de Israel. Y dice, a pesar de esto, yo busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado, que reparara el muro. Que reparara el muro que vimos en antes, ¿se acuerdan? Y que se pusiese en la brecha. Porque hay gente que ve el hueco y dice, pero es que yo no hice el hueco, yo no tengo la culpa que el hueco está ahí. Está bien, pero párate ahí pues. Es que busqué un hombre que hiciese vallado y se parara en la brecha. Que se pusiera entre el pueblo y yo.
para que yo no lo destruyese a favor de la tierra. A pesar de que el Señor estaba buscando a un hombre así, dice que no lo encontró. Viene por ahí, dije, pero es que yo no había nacido. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice el Señor. Ya ustedes vieron la imagen a la que se refiere el Señor con que alguien se pare en la brecha. Dios literalmente está diciendo, en el muro de la ciudad, el muro que protege la ciudad, hay una brecha que representa un riesgo por donde se puede meter el enemigo. Yo necesito que alguien deje de pensar en sí mismo y se pare ahí. Y se convierta él en el muro y defienda el muro. Y se ponga entre el peligro y mi pueblo. Se ponga entre la ira de Dios y la nación. Que abogue, que interceda por la tierra, que interceda por mi pueblo. Y si yo encuentro un hombre así, yo no voy a manifestar mi ira sobre el pueblo. O sea que a pesar de todo el pecado del pueblo de Israel, Dios estaba expresando su misericordia. Una de las cosas que más me llama la atención de este pasaje es que Dios está buscando ese tipo de hombre. Que nuestro Dios es tan misericordioso que Él está buscando ese tipo de hombre. ¿Será que hay alguien así en este lugar? ¿Será que hay alguien que es capaz de ponerse entre el pueblo que está haciendo las cosas mal y Dios para interceder por el pueblo, para apelar a la misericordia de Dios y que esa misericordia sea extendida al pueblo por la intercesión de este tipo de hombre o mujer? ¿Qué brechas, por cierto, qué brechas existen en tu vida hoy? ¿Qué áreas de tu vida no están cubiertas? ¿Qué áreas de tu vida tienen una brecha y el enemigo se está metiendo por ahí? ¿Qué áreas de la vida de tu discípulo tienen una brecha? ¿Qué áreas de la vida de tu esposa tienen una brecha? ¿Qué áreas de la vida de tu esposo tienen una brecha? ¿Qué áreas de la vida de tus hijos tienen una brecha? ¿Qué áreas de la vida de tu pastor tienen una brecha? Porque el Señor está buscando a alguien que se pare en la brecha. Y no que señale, y no que critique. Alguien que se pare en la brecha. Alguien que se pare entre la ira de Dios y su pueblo. Es bien interesante que Dios está buscando este tipo de hombres. Y el problema no es que Dios no lo busque, el problema es que Dios no los encuentra. O sea que las intenciones del Señor siempre son que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Por eso que el mundo está tan distorsionado acerca de la opinión y de la santidad de Dios. Me voló 15 minutos en un segundo. Pasó de 45 a 30. ¿Cualquier reclamo? Miren, el corazón de Dios es que nadie se pierda y todos procedamos al arrepentimiento. Pero Dios está buscando, aparte de buscar adoradores en espíritu y en verdad, que eso es lo que más le gusta escuchar a la gente, también está buscando, porque a todo el mundo le gusta ser un adorador en espíritu y en verdad, ¿cierto? A todo el mundo le gusta adorar, pero ¿a cuántos le gusta pararse en la brecha? ¿A cuántos le gusta cuando uno ve que hay un grupo de personas que no está haciendo las cosas bien, postrarse e interceder en vez de criticar? Lamentablemente el Señor no encontró a nadie con ese carácter, con esa sabiduría, con ese espíritu. No encontró a nadie tan cerca de su corazón que entendiera. Porque la realidad es que si nosotros entendiéramos lo que hay en el corazón de Dios, entenderíamos que lo que nosotros deberíamos hacer constantemente es pararnos en la brecha por los demás. Y no es fácil. Yo no le estoy diciendo que es sencillo. Porque pararse en la brecha
no es solamente ser una persona que viene y reconstruye el muro. Porque lo fácil es, esto está mal, mi hermano, en tu vida. Tú lo que tienes que hacer es esto, esto y esto. ¿Sí o no? Eso es lo sencillo. Porque decirle a alguien que tiene que hacer algo cuando algo no está funcionando es súper sencillo. Inclusive a veces cuando ni siquiera tú lo estás haciendo. ¿Cuánto le dicen a su discípulo que haga cosas que no están haciendo? ¿Ah? Nadie. Pero es por su bien. Lo difícil es ponerse de rodillas e interceder por las personas. Lo fácil es criticar. Los pastores, que hay que confrontar el pecado. Eso es verdad, pero también hay que pararse en la brecha. ¿Cuántos somos más rápidos para regañar a nuestros hijos que para orar por ellos? ¿Cuántos somos más rápidos para confrontar a nuestras esposas o a nuestros esposos? Sobre todo con las cosas que nos molestan. Que postrarnos de rodillas a interceder para que Dios tenga misericordia y los transforme. ¿Cuánto le damos hasta con la pata de la silla a los discípulos, pero no oramos por ellos? Pensamos que el discipulado es cuando los tenemos enfrente y el discipulado es todo el tiempo. Todo el tiempo. La pregunta es, ¿qué porcentaje de tu oración tiene que ver contigo y qué porcentaje tiene que ver con los demás? ¿Qué porcentaje es tú pidiendo cosas para ti y qué porcentaje es para Dios? Porque si tu oración consiste en ti, ¿quieres que te diga quién eres tu Dios? Tú. La palabra de Dios dice que Él sabe lo que está en nuestro corazón antes que la palabra salga por nuestra boca. ¿Sí o no? Buscad primero el reino de Dios y su justicia. O sea, que tienes que buscar primero lo que Él quiere. Por cierto, Él fue el que murió, no tú. O sea, que el que tiene el derecho aquí es Él. Dios está buscando a alguien que interceda por los demás. Aparte de ser un constructor de muros, que sea un hombre y una mujer de oración. Hay muchos ejemplos en la Biblia de este tipo de hombre y de este tipo de mujer. Vamos a hablar rapidito de uno. ¿Ustedes conocen a Moisés? ¿Tú? Bien. Mira lo que le pasa a Moisés. Hay un salmo, Salmo 106. Cuando puedan, léanselo todo porque es imposible leérselo aquí todo. Pero mira lo que dice el verso 6 del Salmo 106. Esto es lo que decía el pueblo. Decía, hemos pecado. Lo mismo que nuestros padres. ¿Sabe? Cuando hablan de sus padres, ¿de quién están hablando? De sus antepasados que estaban en Egipto, que estaban en esclavitud, que se alejaron de Dios. Ellos están en el desierto reconociendo, hey, hemos pecado, lo mismo que nuestros padres, hemos hecho lo malo y actuado con iniquidad. Aquí el pueblo de Israel está describiendo su pecado, principalmente este es el momento del becerro de oro. Yo quiero que usted se posicione 300 años de esclavitud en Egipto. Definitivamente que ya estaban haciendo cosas paganas porque estaban metidos en una nación pagana. Y estás lejos de Dios. Así que si estás lejos de Dios, quiero que sepas que no estás en el limbo, estás cerca de Satanás. La gente piensa que no, es que yo me alejé un poquito. Te acercaste a Satanás. Porque en este extremo está Dios y en este está Satanás. Tú estás en el medio decidiendo para dónde vas. No te quedas en tu casa y que aquí no, aquí no. Alejarse de Dios es acercarse a Satanás. 300 años de esclavo, Dios manda al bueno de Moisés a libertar al pueblo de la esclavitud. Primero el pueblo no quiere ni ir. ¿Usted alguna vez ha tratado de sacar a alguien de la esclavitud que no quiere salir? A mí mismo, diga. Sí, porque todo el mundo dice amén y piensa en el discípulo de una vez. Usted mismo. Después que los saca, como un bebé recién nacido, en el libro de Hebreos habla de que cuando pasaron por el Mar Rojo fue su bautismo. ¿Sabía usted eso? Que cuando pasaron por las aguas del Mar Rojo ese fue el bautismo de esa gente. Y cuando ya están bautizados que salen, ¿qué quiere el bebé? Agua.
tengo hambre. Hey, nos hubieras dejado allá adentro. Los están llevando a la tierra prometida. Los están sacando de una nación pagana. Y tú dices, me hubieras dejado allá adentro. ¿Te has escuchado eso alguna vez? ¿O usted lo ha pensado? Yo estaba mejor cuando estaba en el mundo, por lo menos tenía... Yo lo he escuchado muchas veces aquí. Queremos agua, nos dan agua. Queremos comida, Dios hace que caiga pan del cielo. Hace que caigan perdices para que te hagas un sándwich. Le está dando de todo a sus hijos. Y hay un momento en que Dios llama a Moisés, le dice, sube al monte que quiero hablar contigo. Y se va y estos manes hacen un toro y hacen una fiesta. En 5 minutos. Que tú te pones hoy y tú dices, pero esta gente no vio las plagas de Egipto. No vio el mar abrirse en dos. No vio el maná caer del cielo. No vio las aguas de Meriba. ¿Y cuántas cosas has visto tú? Porque por lo menos ellos mandaron a Aarón a que hiciera el toro. El toro acá lo haces tú. La vuelta la estás armando tú ahora. Y bien, tú nunca has visto que el hombre se esfuerza, es detallista para hacer lo que está mal. Y sabe que está mal. Y va de frente. Cuando el miedo es más grande que la fe, pasan esas cosas. Cuando tú estés desobedeciendo a Dios en algo, no te estés preguntando muchas cosas, pregúntate a qué le tienes miedo. Porque el miedo es el motor que usa Satanás para nuestra desobediencia. Por eso que Dios dice, yo no te he dado un espíritu sino uno de adopción. ¿Por qué el de miedo y el de adopción van en esquinas opuestas? Porque cuando tú sabes que eres hijo, no tienes miedo. Porque el perfecto amor del Padre echa fuera todo temor. Entonces, cuando tú no confías en Dios, porque no has probado ese amor, tú tienes miedo. Entonces desobedeces a Dios. Desde el Génesis. Esa es la historia. Cuando eso sucedió, mira lo que dice el verso 23. Y Dios trató de destruirlos, pero si Moisés no se hubiera parado en la brecha, Moisés, el escogido de Dios, no se hubiera parado delante de él a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Un hombre que se paró en la brecha. Yo quiero que usted sepa algo. La razón por la que Dios no consumió a ese pueblo fue porque Moisés se paró en la brecha. Y Dios escogió a Moisés precisamente para que se parara en la brecha. Éxodo capítulo 32, verso 9 dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo que está contigo, que por cierto es un pueblo de dura cerviz. Ahora, déjame que encienda mi ira sobre ellos y los consuma. Yo haré de ti una nación grande. Mira esa, chuzo, eso era una oferta. Dios le está diciendo a Moisés, Moisés, déjame acabar con toda esta gente que te da dolor de cabeza. Yo voy a hacer de ti una nación grande. ¿Ah? ¿Usted no ha querido acabar con un poco de gente? Vamos. Y después dije, perdóname, hijo, porque te pegué muy duro. Ey, Moisés no era que estaba... Acuérdese que murmuraron en contra de Moisés. Acuérdese de toda la desobediencia que el pueblo tenía en el desierto. ¿Cuál fue la reacción de Moisés? Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué vas a encender tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué van a hablar los egipcios diciendo, para este mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Señor, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho,
Yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de la que se ha hablado. Entonces Jehová se arrepintió de hacer eso. ¿Usted nunca ha pasado de la rabia a defender al hijo cuando viene el papá? La mamá está bien brava con el niño. Llega el papá y la mamá le dice, tú no sabes lo que hizo este niño. Y cuando el papá saca la correa, dice, no, pero déjalo. No le vayas a pegar. Y dije, pero Moisés está bravo con ellos. Pero Dios se puso nivel Dios, Antiguo Testamento, porque no vamos a decir que nuestro Dios es extremo. Nuestro Dios es Dios. Y Dios se puso nivel Dios en el Antiguo Testamento. Dice, ok, listo, Moisés, ¿tú estás bravo? Yo también estoy bravo. Vamos a acabarlo. ¿La paga el pecado? Y Moisés dice, Señor, tú prometiste, tú dijiste, ten misericordia de ellos. Moisés se paró en la derecha. Mire, yo le voy a decir algo por experiencia propia. Liderar personas hacia un destino que tú sabes que es glorioso, que tú sabes que es de bendición, que no solamente van a ver las promesas de Dios, no solamente van a recibir las bendiciones de Dios, sino que van a ser transformados en el proceso. Y que las personas no quieran ir, es una vuelta. Porque Moisés lo estaba llevando a la tierra prometida y la gente no quería ir. ¿Alguna vez le ha pasado eso a usted? ¿Alguna vez se ha frustrado usted porque la gente no quiere ir a algo que es bueno para ellos? Es que usted le está diciendo, hazme caso, vamos a la iglesia. Acompáñame al estudio. Vamos a leer la Biblia. ¿Cuántas esposas le dicen a su esposo en la noche, mi amor, vamos a orar? Y el esposo dice, mi amor, estoy cansado. Es bien interesante cómo Ezequiel, en el verso 30, usa un lenguaje muy similar al que Moisés estaba usando en el Éxodo. La diferencia es que en los días de Ezequiel no había un Moisés que intercediera por ellos, no había ni un hombre que intercediera por Israel, nadie entendía la magnitud del peligro que estaba corriendo, así que recibieron el castigo de Dios en esa época. Ahora, ¿cuántos estamos dispuestos a ocupar el lugar de Moisés en esta generación? ¿Cuántos estamos dispuestos a pararnos en la brecha? Por aquellos que están caminando en oscuridad, que están caminando donde usted y yo corríamos. Sí, porque nadie se acuerda. No, es que él no me hace caso, él es un inconverso. Bien. ¿Cuántos estamos dispuestos a pararnos en la brecha hoy? No mañana, hoy. A comprarnos unas rodilleras. Sí, porque todo el mundo dice que, yo no me acuerdo quién era, creo que era el pastor Mercado, que para las rodillas. Sí, porque tú puedes. Hay un señor que se perdió en una cabaña hace mucho tiempo y cuando fueron a buscarlo, pues no lo encontraban, lo que encontraron fueron las huellas de sus rodillas en una madera. De todos los días orando, de que alguien lo viniera a buscar. Si el Señor te toca las rodillas en esta noche, ¿qué encuentra ahí? Encuentra que hay tiempo, hay dedicación, porque todo el mundo quiere el ministerio, todo el mundo quiere la unción, todo el mundo quiere el púlpito, nadie quiere la rodilla. Nadie quiere la intimidad. ¿Qué se necesita? Primero que todo, antes de decir qué se necesita, ¿usted quiere ser una persona de las que se pare en la brecha por los demás? ¿Usted quiere ser como un Moisés en nuestra generación? ¿Qué se necesita para hacerlo? Bueno, lo primero es que se necesita tener una conexión muy profunda con Dios. ¿Por qué tener una conexión muy profunda con Dios? Porque para hacer las cosas, de la dimensión de las cosas que hizo Moisés, hay que conocer a Dios. Hay que confiar en Dios. Porque el mundo te va a decir, no se puede. El mundo te va a decir, no se debe. El mundo te va a decir, es imposible, no lo hagas, te va a ir mal, te va a costar tu vida, te va a costar tu plata, te va a costar tus sueños, te va a costar todo. Y lo único que te va a decir que sí se puede y que sí vale la pena es la voz de Dios. Así que hay que tener una conexión muy profunda con Dios. Que la presión que haga el Espíritu Santo dentro de ti sea más fuerte que la presión de afuera, diciéndote que no lo hagas. Eso es como cuando a Daniel le dijeron, mire doctor, si usted ora a otro que no sea el emperador,
va para la cueva de los leones. En 5 minutos estaba orando con la ventana abierta. Sí, Señor. Porque en la cueva están los leones, pero en el infierno está la ira de Dios. Tú no tienes que escoger si le voy a agradar al mundo o le voy a agradar a Dios. Para poder estar en la brecha tienes que tener una conexión profunda con Dios, pero también tienes que tener valentía. ¿Quién nos da valentía? Pues si no te ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de el Espíritu Santo. ¿Cuántos cuando oran hablan con el Espíritu Santo también? Porque en ciertas religiones nada más nos enseñaron el Padre Nuestro y el Ave María. No hay ni una oración para Jesús, ¿eh? ¿Verdad que no? Después transicionamos acá y todo el mundo habla con Jesús y se olvida hasta del Padre a veces. Ahora todo es Jesús. Y acuérdense que la vida eterna es conocer al único Dios verdadero. Es tener una relación con el Padre. Pero difícilmente tú encuentras personas, bueno, no difícilmente, no es común que la gente ore y hable con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también es Dios. Tener valentía, tener una conexión profunda con Dios y ser perseverante. Ser perseverante cuesta. Yo quiero que usted lo sepa. Hay un precio que hay que pagar. Ya yo oré por él, ya yo le prediqué, no quiere venir. Hay que perseverar. Hay que perseverar. ¿Usted sabe quién está perseverando por nosotros ahorita mismo? Y nosotros no podemos perseverar. Nosotros damos oportunidades. A Dios le di una oportunidad y no quiso venir. Así que se lo entregué. ¿Sabe cuál verso nos encanta a nosotros los cristianos tibios? Se lo entregué a Satanás para que... Hay que perseverar. La fuerza que nos motiva a perseverar es el amor de Dios. Es la compasión por las almas. Usted lee la palabra de Dios y dice, y Cristo vio que tenían hambre y por compasión fue. Y Cristo vio que el pueblo estaba como ovejas sin pastor y por compasión iba. Pero ¿por qué yo no tengo compasión? ¿Por qué yo paso por enfrente de la gente y no me importa un pito nada? Bueno, porque el amor de Dios no está en ti. ¿Cómo hago para que el amor de Dios esté en mí, pastor? Para seguir, ¿no? Tienes que postrarte delante de Él. Y Él te va a llenar de su amor. Cuando tú estás lleno del amor de Dios, no tienes opción. No hay manera de evitar que tú sientas compasión por los demás. Que tú sientas esa necesidad de ayudar a los demás, de ministrar a los demás, de evangelizar a los demás. Si tú no estás sintiendo esa compasión por hablarle a tus compañeros de trabajo, a tu familia, a tus vecinos, es porque no estás teniendo tiempos de intimidad con Dios. Porque si tú estás teniendo tiempo de intimidad con Dios y Dios te está mostrando cuánto te ama, cuánto te ha perdonado, cuánta misericordia tiene por ti, cómo ha extendido la gracia sobre tu vida, de dónde te ha sacado, es mentira que tú te vas a voltear y que bueno, gracias Señor. Tú vas a querer que todo el mundo viva lo que tú estás viviendo. Tú, en cualquier oportunidad que tú tengas, tú vas a querer hablar. Si Dios te ha sacado de una circunstancia, si tú has vivido un proceso, una enfermedad, de la mano del Señor, es mentira que después tú vas a ver a alguien que está enfermo y tú no vas a sentir la necesidad de decirle lo que Dios hizo por ti. Eso es mentira. Ahora, hay algo bien interesante, dice aquí. Hay beneficios por pararse en la brecha. ¿Usted sabía eso? Mira lo que dice el libro de Job. Capítulo 42, verso 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo? Cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Acuérdense que Job perdió todo. Perdió su esposa, perdió sus hijos, perdió sus colaboradores, perdió su ganado, perdió su salud. Y encima vienen 3 que son sus amigos a mandarle juicio cuando él estaba con lepra en el piso. ¿Verdad? ¿Qué hubiera hecho usted si usted está tirado en el piso, arrascándose la piel con un pedazo de cerámica de la picazón que usted tiene, con llagas,
habiendo perdido todo, y llegan los que son amigos suyos y le comienzan a decir que, pero algo malo tuviste que haber hecho, hermano. ¿Cómo se hubiera sentido usted? Usted se hubiera disgustado con ellos. Usted se hubiera sentido traicionado y ofendido y se hubiera hecho la víctima. Pero la verdad es que algo había hecho él. Algo había en su corazón que el Señor estaba trabajando. Y cuando él ya recibió esa revelación, dice que él comenzó a orar por ellos. Ya no llegó delante de Dios, porque algo violento es tener evidencia y llegar delante de Dios a acusar a alguien como si Dios no supiera. Es que tú no viste lo que me hicieron. En serio. Dios sabe todas las cosas. Pero ¿cómo sería nuestra vida espiritual? ¿Cómo ministraríamos a las personas que nos rodearan? Si estamos clavados en una cruz, muriendo por el que me está clavando una lanza, y en vez de señalarlo y decirle, tú no estás viendo que yo estoy muriendo por ti. Lo que sale de mi corazón es, Padre, perdónalo. Porque no sabe lo que hace. Lo mismo le pasó a Job. Cuando hubo orado por sus amigos, Jehová le quitó su aflicción. ¿Cuál es la respuesta que usted tiene esta noche al llamado que Dios le está haciendo de pararse en la brecha? Pastor, pero es que yo no sé pararme en la brecha como que por quién. Bueno, primeramente, párese en la brecha por sus compañeros de trabajo. Deje de mandar WhatsApp y póngase a orar. Deje de mandarle el link de la prédica, póngase a orar. Porque usted se va a asombrar. Cuando usted deja de mandar WhatsApp y comienza a orar, la persona aparece por ahí, ¿ve? Porque ahora es el Espíritu Santo, el que no la va a dejar dormir, el que la va a traer con lazos de amor. Idealmente. Usted se podría parar en la brecha por su esposo o por su esposa. Se los digo, aquí no vamos a echar cuentos. Todos sabemos que lo más fácil es cuando a mí estoy disgustado con mi esposo o con mi esposa, es decirle las cosas de una vez. ¿Sí o no? Preferiblemente con un tono de víctima. Mira cómo me estás hablando. Ese es, ¿cómo es que? Trending topic. En las conversaciones de los matrimonios. Mira cómo me estás hablando. Mujer, sométete. Trending topic. ¿No te das cuenta que estás desobedeciendo a Dios, no a mí? No, si supiera, no lo hace. ¿Sí o no? ¿Cuántos nos callamos la boca y llevamos eso a nuestra habitación y nos ponemos a orar en vez de decirlo? ¿Cuántos años van a pasar de estar diciéndolo para enterarnos que no funciona? ¿Somos capaces de pararnos en la brecha por nuestro esposo y nuestra esposa? ¿Usted ha escuchado alguna vez una frase que dice que intentar la misma cosa esperando resultados distintos se considera demencia? Pero es que es pecado, pastor. Yo sé que es pecado. Párate en la brecha. Acuérdate que tu lucha no es contra carne ni sangre. ¿Sí o no? Tu lucha no es contra carne ni sangre. Y nuestras armas no son carnales. Nuestras armas son espirituales y poderosas en Dios, capaces de derrumbar toda fortaleza que está en el corazón de tu esposo, que está en el corazón de tu esposa, que permite que Dios tenga dominio sobre esa área de su vida. ¿Tú crees que tener la razón te habilita para pelear las batallas carne contra carne? Porque eso es lo que hacemos cuando se forma la gritadera. Eso es carne contra carne. Ahí no va a pasar nada. Ahí estamos viendo quién se ofende más y quién siembra más culpa. Estamos operando como cualquier pareja del mundo. Cuando tenemos acceso a un poder sobrenatural. ¿Sabes lo que es orar? Una parte de orar. Porque me va a decir, hablar con Dios.
Orar es pedirle a Dios que intervenga en los asuntos de la tierra. ¿Verdad? Es pedirle a Dios que desde nuestro lugar, sentados juntamente con Cristo, teniendo acceso a la autoridad, al poder del Espíritu Santo, encaramos las situaciones terrenales. Pero si yo estoy encarando una situación terrenal con mis recursos terrenales, que es gritar y ofender, no vamos para ningún lado. Entonces usted tiene que tomar una decisión. Si va a seguir peleando como la gente del mundo o va a pelear como un hijo de Dios. Me paro en la brecha por mis hijos y por mis discípulos. No es fácil. Lo fácil es aparecer cuando caen en pecado a darles duro. Eso es lo fácil. Pero ¿quién les enseña algo mejor? Cuando usted está liderando a alguien, usted lo está llevando de un lugar de oscuridad a un lugar de luz. De un lugar de desconocimiento a un lugar de revelación. A un lugar donde Satanás tiene aferrado una parte de su corazón, a un lugar donde Cristo lo va a revelar, donde Cristo lo va a libertar. ¿Cuántos estamos dispuestos a pagar el precio por los demás? Esa es la realidad. Porque lo fácil es agarrar el camino rápido. Ya yo le dije, ¿cuántos estamos dispuestos a pagar el precio? A interceder, a guardar un espacio de nuestro día para interceder por nuestros discípulos, por nuestros hijos, por nuestros pastores, por los líderes de nuestra nación. ¿Sabes que la palabra de Dios nos llama a interceder por ellos? ¿Cuántos oramos más por los demás que los criticamos? Porque eso habla de ti. Puede que él esté mal y que tú tengas la razón criticándolo, pero tu crítica habla de ti. Ahora usted se puede preguntar, ¿pero por qué yo me tengo que parar en la brecha? ¿Ah? Si yo voy bien, si yo no estoy en pecado, ¿qué culpa tengo yo que él esté en pecado si yo estoy caminando bien? Usted se tiene que parar en la brecha porque alguien se paró en la brecha por usted. Usted se tiene que parar en la brecha porque alguien se paró en la brecha por usted. Ponme la imagen, por favor. La brecha que el pecado hizo en la humanidad no era solamente un orificio en el muro. Esa brecha tumbó el muro. Permitió que toda la carnalidad, todo el pecado entrara en nuestro corazón generación tras generación. Yo quiero que usted sepa que nuestro Dios es un Dios justo. Que Dios, la justicia de Dios hace que Él bendiga a los justos y castigue a los malhechores. Esa es la justicia de Dios. Gálatas 6:7 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. La justicia debe administrar el castigo al culpable y debe dar una recompensa a aquellos que se merecen una recompensa. Para que Dios sea justo, que es justo, Dios debe recompensar a quienes se lo merecen y castigar a quienes no se lo merecen. ¿Qué dice Isaías 53, verso 3? Que nuestro Señor fue despreciado y desechado entre los hombres. Fue varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, o sea, no queríamos ni verlo. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue por nuestras rebeliones herido, molido por nuestros pecados. El castigo de la paz que usted puede disfrutar hoy cayó sobre Él, y por sus llagas todos fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada una se apartó de su camino, mas Jehová cargó en Él los pecados de nosotros. Angustiado estaba, afligido estaba, mas no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará?
Mire, la justicia de Dios fue satisfecha en esa cruz. Y nosotros podemos pensar que fue algo sencillo, pero Jesucristo interrumpió una eternidad junto al Padre para venir a pararse en la brecha por usted y por mí. Venir a pararse en una brecha que nadie podía llenar, que nadie podía ocupar, solo Él. Y por amor por usted y por mí, Él vivió nuestra muerte para que usted y yo podamos vivir su vida. El castigo que era para mí, lo recibió Él, para que yo pueda compartir su gloria. Él fue el primero en pararse en la brecha para que usted y yo nos paremos en la brecha por los demás. ¿Quién es el que condenará? Dice Romanos 8. ¿Quién es el que murió? Más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que intercede por usted y por mí ahorita mismo. Jesucristo no solo se paró en la brecha en esa cruz, sino que está parado en la brecha en este momento por usted y por mí. Está intercediendo todo el tiempo para que el propósito de Dios se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Primera de Juan capítulo 2 dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno pecó, quiero que sepa que ya tenemos un abogado con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por las de todo el mundo. Yo sé que podemos ponernos de pie. Yo sé que lo más sencillo es pelear por mi santidad, es tratar de no caer en pecado, es congregarme, es orar, es leer la palabra. Es sencillo, ¿no? Todo eso, ¿no? Lo difícil es pagar el precio por los demás. Pero la palabra de Dios dice que no hay amor más grande que aquel que da su vida por los demás. Y yo quiero que usted en esta noche medite realmente si usted está dando su vida también por los demás. Porque es muy fácil decir, yo soy cristiano. Pero decir yo soy cristiano significa que yo soy como Jesucristo. Y no estamos hablando de presentar un sacrificio de nuestra vida y morir en una cruz, aunque si es necesario y Dios nos llama para hacerlo, debemos estar dispuestos para hacerlo. Pero Dios ha puesto personas a su alrededor. Todos deberíamos tener discípulos o discípulas. Los que tienen hijos, los que tienen esposa y esposo, los que tienen familiares, los que tienen compañeros de trabajo. Hay tantas personas a nuestro alrededor por las cuales usted y yo debemos pararnos en la brecha. Yo quiero que usted sepa que cuando usted llegue al cielo, Dios le va a hacer esa pregunta. Y esas personas que yo puse a tu alrededor, ese trabajo que yo te di, ese trabajo que yo te di no es para hacer dinero, es para que te pares en esa brecha. Esa barriada en la que yo permití que tú compraras una casa o que alquilaras una casa, no es para que vivieras cómodamente solo, es para que te pares en la brecha de esa barriada. Esa familia en la que te permití nacer, es para que te pares en la brecha por cada uno de ellos. Señor, yo te doy gracias por haberte parado en la brecha por mí. Te doy gracias porque yo nunca hubiera sido capaz de llenar esa brecha. Ni siquiera sabía que existía esa brecha. Sin embargo, por amor, tú te paraste ahí por mí. Yo te pido, Señor, que tú pongas ese mismo amor en cada uno de nosotros. Que nos mueva, que nos ayude a salir de la comodidad para pararnos en la brecha por los demás. Que seamos una iglesia que ora, que seamos una iglesia que intercede, porque una iglesia de oración es una iglesia de poder. Te damos gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús, Padre, yo bendigo a tu pueblo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo te pido, Señor, que el resto de esta semana esté lleno de tu presencia, que podamos tener encuentros sobrenaturales contigo, que hables claramente a nuestro corazón, que abras nuestros ojos y sigas transformando nuestra mente para conocerte más y para que el mundo sepa que somos tuyos. Te damos gracias, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y todos decimos, denle un fuerte aplauso al Señor. Si has escuchado este mensaje, estamos seguros que así el Señor lo ha permitido, no por coincidencia,
sino porque quiere darte la oportunidad de que tomes la decisión más importante de tu vida. La palabra es muy clara y dice que porque todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero la Biblia también dice que de tal forma amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo en el que Él crea sea salvo y no se pierda. En otra parte aparece que todo el que cree en su corazón y confiese con su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, que murió en la cruz y resucitó al tercer día, dice la palabra que si tú lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, serás salvo. Si quieres reconciliarte con el Señor, o si quieres aceptar a Jesús en este día como tu Señor y Salvador, te voy a invitar a que por favor repitas esta oración conmigo. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Repite conmigo. Señor Jesús, yo sé que soy un pecador y también sé que moriste en la cruz por mí y por mis pecados. Y en este momento yo te pido perdón. Yo me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a vivir para ti de ahora en adelante. Gracias, Padre, por tu perdón y por tu misericordia. En el nombre de Jesús, soy tu Hijo, soy salvo. Amén y amén. Yo estoy aprendiendo a estar cada día más